que esto ya está. Un momento. Muy bien. Vale. Muy buenas, gente. Hoy vengo a hablar de la importancia del lenguaje en la novela Lolita, de Vladimir Nabokov. Una novela publicada por este autor ruso-americano, podríamos decir, en el año 1955 y que desde entonces ha sido, y sigue siendo, una de las novelas más controversiales de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de siglo XXI. Es una novela que ha generado muchísima polémica. ¿Y por qué ha generado tanta polémica Lolita de Nabokov? Pues básicamente por su trama, por los hechos que narra. Esta novela trata sobre un hombre adulto francés, cuarentón, si no recuerdo mal, profesor de literatura, llamado Humbert Humbert. No estoy seguro de si se pronuncia así exactamente, porque llevo yo una racha con los nombres en francés en este canal, que no sé por qué insisto en pronunciarlos si no sé francés, pero bueno, voy a intentar decirlo así, que creo que es la forma apropiada. Humbert Humbert. Humbert Humbert es un hombre culto, es un hombre educado, es un hombre inteligente, bien formado, es un hombre que en general, a priori, todo el mundo consideraría respetable, un hombre que consideraríamos admirable, ¿no? Pero la realidad es que guarda un muy oscuro secreto, y es que básicamente es un pederasta, es un hombre que siente unos deseos sexuales muy fuertes hacia niñas, aunque él las llama ninfulas, y esto es algo en lo que entraré más adelante. El caso es que en esta tesitura, en esta condición de pederasta, Humbert Humbert acaba viajando a Norteamérica y conoce allí a una niña llamada Lola, María Dolores, aunque él la llama Lolita. Es una niña a la que por una serie de cuestiones que no voy a contar aquí porque sería hacer demasiados spoilers, es una niña a la que acaba adoptando y acaba desatando con ella pues todas sus perversiones porque se obsesiona sexualmente con ella, aunque él insiste también a lo largo de la novela en justificar esta obsesión sexual como si fuera un verdadero sentimiento de amor. Y es esto lo que me lleva precisamente a la controversia que ha generado Lolita de Nabokov. La controversia se ha dado básicamente porque existen, y han existido siempre, dos bandos muy diferentes a la hora de interpretar esta novela. Por un lado está el bando en el que yo me sitúo, que es el bando de los que consideramos esta historia una historia de pederastia, la historia de un hombre adulto que se aprovecha y que manipula a una niña pequeña para explotarla sexualmente, para violarla. Lo que pasa es que este bando a su vez está dividido en otros dos bandos, que por un lado están los que consideran Lolita una apología de la pederastia, lo cual a mí me parece una locura, y por otro lado estamos los que opinamos como yo, nuevamente, que más adelante explicaré en qué consiste esta opinión, esta interpretación que yo hago de la novela de Nabokov. Ahora bien, en el otro bando radicalmente opuesto, en el otro bando totalmente diferente del primero, están las personas que consideran Lolita una historia de amor, que yo no sé muy bien, bueno, sí sé a qué se debe. Se debe a que se han dejado engañar por las técnicas de Nabokov, que es a lo que voy a ir más adelante, pero bueno, esta gente considera la novela una historia de amor del hombre, eso sí, por lo general lo consideran una historia de amor en la que es el hombre quien se enamora y profesa unos sentimientos muy honestos hacia la niña, y es la niña, la mala, la perversa, la seductora, la demoníaca que incita al hombre con su sexualidad. Bueno, quien quiera encontrar similitudes entre esta historia escrita a mitad del siglo XX y, bueno, pues la situación actual de la sociedad, pues puede hacerlo libremente. Dejo esa interpretación ya a cada cual. Pero bueno, lo importante de toda esta controversia y la razón por la que he empezado explicándola es porque la forma en la que está escrita la novela de Nabokov, el lenguaje que utiliza este autor en la obra, está muy relacionada con esa controversia. Es de hecho, podríamos decir, la causa última por la que se ha generado esa controversia. Bien, ¿cómo está escrita Lolita? ¿De qué manera está escrita esta obra? Pues lo primero que hay que destacar, desde mi punto de vista, al igual que hacía con El extranjero de Camus, en el último vídeo, ya me estoy liando, perdón, en el último vídeo traté El extranjero de Camus,
y traté cómo funcionaba el lenguaje en esa obra y la importancia que tenía, y también era un narrador en primera persona, como ocurre en Lolita. En Lolita, el narrador del 99% de los hechos es un narrador en primera persona que no es ni más ni menos que el propio protagonista de la obra, es Humbert Humbert. Esto, como decía también en el vídeo sobre el extranjero, ya nos da una serie de premisas muy importantes. La primera de ellas es que el narrador no es alguien omnisciente ni imparcial, es un personaje muy caracterizado con sus propias opiniones, reflexiones y personalidad que se ven reflejadas en su forma de narrar los hechos, en su lenguaje, y es, como digo, un personaje que al no ser omnisciente no conoce todos los pensamientos y todos los hechos y todas las formas de ser de los personajes, del resto de personajes que aparecen en la trama, sino que simplemente nos los cuenta desde su propia interpretación y desde su perspectiva más personal. Esto es lo que hace Humbert Humbert al narrarlos una novela, aunque no hay que perder de vista, que esto es siempre muy importante, que el narrador último, verdadero, de toda la historia es el propio Nabokov, es el autor, es quien ha creado el personaje de Humbert Humbert y quien le ha dado la caracterización, la personalidad y el lenguaje necesarios para narrar los hechos tal y como lo hace. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este lenguaje que utiliza el personaje ficticio de Humbert Humbert? Aunque, paréntesis, no es del todo ficticio porque, por si no lo sabéis, la novela está inspirada en un caso real que Nabokov descubrió en un periódico de una niña que había sido violada, no sé si por un profesor de literatura o no, pero bueno, que se inspiró en un caso real. Bueno, el lenguaje que utiliza Humbert Humbert para narrar los hechos es un lenguaje muy florido, es un lenguaje muy poético, muy culto, es un lenguaje muy hipnotizante. Esto es muy importante, es un lenguaje muy enrevesado y muy culto que refleja esa personalidad a priori admirable de un hombre formado, intelectual e inteligente y que por lo tanto puede llevar a un lector que no esté lo suficientemente atento a una confusión y a un convencimiento de lo que Humbert Humbert está intentando defender, que es la moralidad de sus actos, que no son nada morables ni respetables, ¿no? Para poner un ejemplo de cómo está escrita esta novela, y lo voy a leer igual que en el caso del extranjero de Camus desde el móvil porque no tengo aquí el libro, lo tengo en el Bierzo, voy a leeros algo que no es exactamente el incipit de la novela porque las primeras páginas no empiezan con esto, pero digamos que las primeras que narra el protagonista, Humbert Humbert, sí son estas, y es un pasaje bastante famoso de la novela. Y también, por otra parte, os voy a leer un pasaje en el que él describe en qué consiste eso de las ninfulas, es decir, las niñas hacia las que él siente unos impulsos sexuales tan grandes. Bien, Humbert Humbert comienza su narración de los hechos con el siguiente párrafo. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Era sencillamente por la mañana, 1,48 m de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Bueno, en realidad son 2 párrafos lo que he leído, no solo uno, pero como podéis ver, es un lenguaje que dista mucho de lo que leí, por ejemplo, en el extranjero de Camus. Es un lenguaje florido, es un lenguaje lleno de metáforas, de lírica, de lo que se podría llamar un lenguaje culto, ¿no? Un lenguaje propio de alguien que ficticiamente es profesor de literatura, de alguien que maneja ciertos recursos lingüísticos y que sabe utilizarlos, ¿no? No hay que olvidar también que esta habilidad, como decía antes, se le debe atribuir en última instancia a Nabokov, que era verdaderamente un genio del inglés, que esta novela fue escrita originalmente en inglés. También era un genio del ruso y un genio del francés, si no me equivoco. Era un tipo que sabía manejar el lenguaje a su voluntad para conseguir con ello los efectos que pretendía
que pretendía tener con sus obras, vaya. Bueno, ahora os voy a leer un apartado que está en otra parte de la novela, en la que, como decía, Humbert Humbert intenta pues describir cómo ve él a esas niñas a las que llama ninfulas. Bien, dice así este pasaje. Ahora creo, llegado el momento, presentar al lector algunas consideraciones de orden general. Entre los límites de los 9 y los 14 años surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, 2 o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana, sino nínfica, o sea, demoníaca. Propongo llamar ninfulas a esas criaturas escogidas. Y más adelante me salto una parte y dice: si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en una fotografía de un grupo de colegialas o Girl Scouts, no siempre señalará a la ninfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo. Oh, cómo tiene uno que rebajarse y esconderse, para reconocer de inmediato, por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza, las lágrimas de ternura me prohíben enumerar, al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas, y allí está, no reconocida e ignorante de su fantástico poder. Bueno, esta es, en parte, la descripción que hace Nabokov de una ninfula, de una niña hacia la que él siente impulsos y deseos sexuales, y he de decir que existen otros pasajes de la novela que no voy a leer aquí por motivos de tiempo, en los que él, si habéis leído la novela lo sabéis, insiste en justificarse diciendo no, es que era ella la que parecía darse cuenta de la influencia que tenía sobre mí, es que yo al principio en realidad nunca toqué a una niña, simplemente me imaginaba cosas en mi cabeza cuando las veía, pero es que Lolita era demasiado, es que me provocaba, bueno, en fin, una serie de justificaciones, de intentos de justificar moralmente un acto de violación. También he de decir que si nos ponemos estrictamente fácticos y nos ponemos totalmente literales, sí que es verdad que se podría decir que Lolita, el personaje ficticio de Lolita, en ciertos momentos manipula a Humbert Humbert para conseguir a través de su sexualidad, de mantener relaciones sexuales con él, para conseguir pues lo que sea que quiera. Pero esto dista mucho de ser un motivo para atribuirle no sé, características demoníacas o intereses o una personalidad deshonesta a la niña, porque es que Lolita es en realidad no solo una niña que ha sido violada, sino una niña que ha sido educada por Humbert Humbert, enseñada por Humbert Humbert a ser a banalizar su propia sexualidad de esa manera. Es decir, no solo ha sido violada, sino que ha sido educada para ser violada. Ha sido enseñada a dejarse violar y a banalizar su propia sexualidad hasta el límite de que cuando Lolita crece y se va haciendo una persona, digamos, más inteligente, se da cuenta del poder que tiene con su cuerpo, de lo que puede ejercer sobre Humbert Humbert a través de su sexualidad, y se banaliza a sí misma y banaliza su sexualidad porque Humbert Humbert la ha educado para ello, ha generado esa situación. En cualquier caso, a donde quiero llegar es que, como podéis ver, el lenguaje escogido por Nabokov para Humbert Humbert es un lenguaje hipnotizante, enrevesado, engatusador. Es un lenguaje con el que lo que pretende Nabokov, y esta es la tesis a la que quiero llegar, es engañar a un lector que no esté lo suficientemente atento. Desde mi punto de vista, la interpretación que yo hago de la novela de Nabokov es que es una especie de crítica hacia cómo ciertas personas, ciertos hombres en este caso, que podemos considerar normales, incluso admirables, respetables, intelectuales, en realidad esconden profundos y deleznables deseos en su interior. Muchas veces podréis encontrar, si buscáis información sobre Lolita, podéis encontrar interpretaciones en las que, bueno, la crítica de Nabokov se sitúa sobre todo en una clase burguesa intelectual norteamericana y francesa muy concretas. Bueno, no lo pongo en duda, seguro que Nabokov pretendió hacer eso, pero también es cierto que si los hechos que señalaba Nabokov con esta novela
se ciñeran únicamente a una clase geográfica e históricamente delimitada, la novela no se hubiera convertido en el clasicazo que es hoy en día. Desde mi punto de vista, es una novela cuya interpretación se puede aplicar a la humanidad en general, ¿no? A cómo muchas veces las personas ocultamos cosas que los demás ni se imaginan y cómo muchas veces tenemos la capacidad de incluso justificar moralmente o darle un cariz, digamos, aceptable a ciertas cosas que en realidad no lo son, como en este caso es la violación de una niña. De hecho, el propio Nabokov, lo digo para las personas que consideran esta novela una historia de amor, el propio Nabokov en más de una ocasión afirmó sentirse ya harto, cuando ya habían pasado años desde que publicó Lolita, afirmó sentirse cansado de que la gente le preguntara por Lolita como una niña, pues eso, una niña manipuladora, una ninfula, ¿no? Un ser demoníaco. Y él mismo decía, por favor, vale ya con esto, Lolita no es Lolita no es el problema. Él decía, Lolita lo que es una víctima que ha sucumbido al engatusamiento, al engaño, a la manipulación de un hombre depravado como es Humbert Humbert. Y punto. Él mismo lo afirmaba. Lo que pasa es que, y aquí me vais a permitir una gracia que no es graciosa, sino que es un poco ácida, lo que pasa es que lo que verdaderamente es violado en esta novela es la mente del lector. ¿Por qué? Porque Nabokov pretende demostrar, con el lenguaje que le otorga Humbert Humbert, esa capacidad de ciertas personas para maquillar, para justificar sus actos más reprochables, ¿no? Y un lector que no esté atento a esta táctica de Nabokov se va a convencer de dos cosas. Puede convencerse de dos cosas. Una, que es una historia de amor y por lo tanto se estaría dejando convencer por el personaje ficticio de Humbert Humbert, se estaría dejando convencer por esa justificación moral que él hace durante toda la novela. O dos, se puede convencer de que la novela en sí es una apología por parte de Nabokov de la pederastia y convencerse de esta estupidez de que era Nabokov el pederasta y era Nabokov el que defendía la violación de niñas de 8 años, ¿no? Lo cual es una absoluta locura porque es confundir al personaje ficticio de Humbert Humbert con el autor de la novela, que es Nabokov. Nabokov lo único que ha hecho ha sido crear un personaje ficticio y caracterizarlo con una personalidad concreta y unas habilidades lingüísticas concretas. De ahí a suponer que es Nabokov quien es un pederasta y quien hace una apología de la pedofilia, pues me parece dar un salto conceptual muy grande y muy errado. Lo que Nabokov intentaba hacer, ni más ni menos, y con esto ya terminó, era, pues eso, expresar cómo las personas más aparentemente admirables, como las personas que a priori nos parecen más respetables, pueden esconder monstruos dentro de sí mismos y cómo hay que estar muy al loro y hay que estar muy atento para no dejarse convencer de esos argumentos y esas vueltas lingüísticas con las que muchas veces estos monstruos intentan convencernos de la moralidad de sus actos. De ahí que en la novela abunden las metáforas, abunden los juegos de palabras, que son más apreciables si leéis la novela en versión original, en inglés. Y de ahí la selección de Nabokov para sus tácticas y sus herramientas narrativas en esta novela. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios. Si habéis leído la obra, que me contéis cómo la interpretáis vosotros y vosotras. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, os dejo aquí.